el uso de la palabra el asambleísta Javier Jurado. Buenas tardes, señores legisladores, señora presidenta, muchísimas gracias. La solidaridad con el pueblo ecuatoriano tiene que ser integral. En ese sentido, me quiero solidarizar con una funcionaria pública que fue despedida de su cargo por el tan solo hecho de su imagen, cuando cumplía con su trabajo, y fue despedida por el ya anterior jefe del SNAI. Señor secretario, le voy a solicitar que pase un video que mi despacho ha enviado. Señor secretario, proceda. Señora Presidenta, en cumplimiento de su disposición, procedemos con la reproducción del video solicitado. Entonces, primer hecho, voy y le digo, señores, necesito esta información. Las autoridades estarán preocupadas y ya han empezado a contactarse con muchos de ustedes y también con nosotros. Pero aquí tenemos que ser honestos y transparentes. Si hay responsabilidades que asumir, hay que hacerlo, porque caso contrario las cosas nunca van a cambiar. Tome en consideración el tiempo, señora presidenta. Muchísimas gracias. Que seguramente algunas autoridades estarán preocupadas y ya han empezado a contactarse con muchos de ustedes y también con nosotros. Pero aquí tenemos que ser honestos y transparentes. Si hay responsabilidades que asumir, hay que hacerlo, porque caso contrario las cosas nunca van a cambiar. Señor presidente, en virtud de su transparencia, sería bueno que el pueblo ecuatoriano conozca los nombres de esos funcionarios públicos que pretendían meterle la mano al informe de la comisión. Es lamentable que las autoridades de este país reconozcan públicamente que no hay control en el sistema penitenciario. Y más inaudito todavía, que no conozcan sus competencias. Y fueron palabras de varios ministros que fueron a la comisión. Qué pena. He considerado que muchos de ellos tienen comprometido su intelecto. No hay más. El señor presidente demoró 131 días para nombrar al delegado del organismo técnico. 131 días, nada más. Pocos días. En 6 meses de gobierno, 4 directores del SNAI. No hay continuidad. Y para que exista un verdadero proceso de administración pública que solvente un problema que hoy tienen los ecuatorianos, porque es de todos los ecuatorianos, porque ya se va por fuera de las cárceles del país, es necesario darle una continuidad y que den resultados, y esos resultados se tienen que analizar en futuro. Me sorprende muchísimo cuando en la proforma presupuestaria se asignan $72 millones al rubro de rehabilitación social. Esto incluye gasto de inversión y gasto corriente. Existe una contradicción, ya que desde el mismo gobierno manifiestan que la necesidad es de 75 millones. ¿Qué pasó? El ministro de Finanzas no tiene conocimiento, los encargados directores de la política pública no saben presupuestar. Algo pasa. Y cuando la inseguridad campea en este país y la gente de bien no puede trabajar, el gobierno tiene que hacerse responsable y solventar un problema global de todas y todos los ecuatorianos. Presenté junto a mi compañera Alexandra Arce
una resolución por los índices de violencia suscitados en el Cantón Durán. ¿Han disminuido? No. En Milagro, otra resolución. ¿Los índices de violencia se han reducido? No. Qué pena que se utilicen los recursos del Estado y los operativos de control para sainetes políticos que solo pretenden la candidatura de algún personaje que quiere figuretear más de lo normal. Eso no es la esencia de la política pública. La política pública se tiene que solventar con acciones concretas, con presupuesto. Y cuando tratamos de trasladar responsabilidades de otras funciones del Estado, les pregunto a los miembros de la comisión, ¿los escáneres de control vehicular funcionan en las cárceles regionales? No funcionan. Y es evidente. ¿Qué se tiene que hacer? Repotenciarlos, arreglarlos. El gobierno de Lenín Moreno cometió muchos errores y uno de esos, romper la institucionalidad del Estado. Y asimismo, como la rompió, no dejó demarcadas las competencias. Y hoy las cárceles no tienen esas unidades. Las cámaras, en la mayoría de cárceles regionales funcionan, en las que visitamos, compañeros legisladores, no funcionan o funcionan parcialmente. ¿Cómo le pedimos a la policía que haga el uso progresivo de la fuerza y queremos hacer una norma cuando ya existe? Si entran a ciegas, pues, o que los policías son adivinos, o van a eventos que son de paz. No, lo esperan con fusiles 223 que no se sabe cómo entraron a la cárcel. No funcionan los escáneres. Es humanamente imposible que 4 policías revisen un camión cargado con 100 quintales de arroz. Es imposible revisar uno por uno. Los policías sí necesitan respaldo, necesitan entrenamiento, necesitan condiciones dignas. Y en ese sentido, el Estado tiene que protegerlos, porque salen después de eventos traumáticos, 6 meses estando en las penitenciarías, y hay apoyo psicológico, los ayudan, hay incentivos por su actuar para los buenos policías, por supuesto. Más allá de que no funcionen, es lo que no se ha hecho y se tiene que hacer por el bien del país para solventar un problema que es de este gobierno. Ya las cifras han rebasado a las masacres en Brasil, se han violado los derechos humanos, el Estado no ha protegido. Si bien es cierto, los privados de libertad han perdido su condición de libertad, pero no han perdido sus derechos humanos y el derecho a la vida. Y cuando un funcionario público dice que no era adecuado entrar, por supuesto que tenían que entrar para salvar las vidas que se perdieron de gente, sí, que tal vez no se le había comprobado todavía su culpabilidad. Y es el caso de un profesional que estaba en la penitenciaría del Litoral. Y así se repiten los casos. Las medidas tienen que ser integrales y la actuación tiene que ser el Estado. Pero por supuesto, claro que sí, pero el Estado tiene que solventar con presupuesto. ¿O no es verdad, compañeros legisladores, que en el decreto que hizo el presidente pidió al Consejo de la Judicatura que se implementen los jueces de garantías penitenciarias? ¿Dónde están? ¿Dónde están los jueces de garantías penitenciarias? ¿Qué dice el Consejo de la Judicatura? No nos han pasado los recursos. Se hace con recursos y los recursos los tiene que proveer el Estado, más aún cuando estamos en un estado de emergencia y los recursos se pueden canalizar de manera emergente también. ¿O es que acaso no son administradores de la política pública? El señor presidente tiene que hacerlo por el bien del país, porque hoy los ciudadanos ecuatorianos no pueden caminar tranquilos. Los delitos violentos, las muertes violentas en el Cantón Guayaquil continúan. Hace días mataron a un grupo de personas en un velorio. Una persona inocente murió. ¿Qué pasó con los operativos? Le mataron con fusil, o sea, campean con fusiles. ¿Qué pasó con los operativos de control? ¿Dónde están los resultados? Señora el señor gobernador tiene un minuto. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Hoy el país necesita una solución. Hay que velar y hay que garantizarle los derechos humanos a los privados de la libertad. Y el señor presidente de la República está conminado a cumplir y cumplirle al país.
y si no le cumple, tendrá que dar un paso al costado por el bienestar de este país. Hoy más que nunca el pueblo ecuatoriano exige tranquilidad, la que ofreció en campaña, porque han habido ideas, pero no han encontrado ni una serendipia. No encuentra ni una serendipia. Y lastimosamente no la va a encontrar porque no tienen la capacidad. Y lo vuelvo y lo repito, tienen comprometido el intelecto. Muchísimas gracias, señora vicepresidenta.